Amables oyentes, vamos a continuar hoy con nuestra meditación de este pasaje tan precioso en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, donde el Señor lava los pies a sus discípulos. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que nuestro Dios bendiga su palabra al corazón de cada uno de nosotros. El mismo evangelista Juan que escribió este episodio, escribe ya anciano en 1 Juan 4:11 estas palabras: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Qué lenguaje más precioso! ¡Qué lenguaje más claro, más nítido! ¡Cuánto me hace falta a mí aprender de aquel que me amó con un amor eterno y yo aprender a amar a mis hermanos en Cristo y a mis semejantes? Dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Si nos damos cuenta en este episodio, la persona del Señor ocupa un lugar predominante en la narración, y lo que aprendemos de él puede servirnos de lección para toda la vida, para toda nuestra vida. Sabiendo Jesús, qué frase, ¿no? Yo estaba analizando todo el Evangelio y marcando en mi Biblia, y he visto que varias veces se encuentra esta frase en este Evangelio, que tanto destaca su omnisciencia como Hijo de Dios. La frase, sabiendo Jesús, varias veces en este Evangelio, y destaca la omnisciencia como Hijo de Dios. Si ustedes quieren buscarlo, véanlo. Está en el capítulo 6 de Juan, verso 61,
en el capítulo 13 que estamos analizando, en el verso 1 y el verso 3. Está también en el capítulo 18, versículo 4. Y la última vez está en el capítulo 19, versículo 28. Y en cada una de ellas se ve un detalle de su persona. La frase "sabiendo Jesús" nos revela cuán consciente era el Señor Jesús en aquella hora de las cosas y de las personas que ocupaban su mente y ocupaban su corazón. Me voy a referir a 7 cosas de las cuales el Señor era consciente. Primero, era consciente de su grandeza, porque dice había salido de Dios y a Dios iba. Él tenía en su persona esa grandeza. Nadie podía decir de la misma manera. En segundo lugar, era consciente de la hora amarga que le esperaba en el madero. Esa hora amarga echando sombra sobre él, porque dice su hora había llegado. Era consciente de esa hora amarga. En tercer lugar, era consciente, por eso la frase "sabiendo Jesús", porque él al saber era consciente de la presencia del traidor, de Judas. En el versículo 2 hace referencia a él. En el versículo 10 se refiere al traidor. En el verso 11 se refiere al traidor. En el verso 18 se refiere al traidor. Y en el verso 21 también, que no hemos leído. Era consciente de que ahí estaba presente el traidor. Nosotros no sabemos eso. No tenemos conciencia porque solo Jesús sabía. Era omnisciente. Nosotros no. Podemos estar del brazo con el que nos va a traicionar el día de mañana. En cuarto lugar, era consciente de la necesidad espiritual de los suyos. Por esa razón empezó a lavarles los pies, porque él sabía que ellos tenían necesidad, porque son frágiles, son débiles y tienen que lavarse con la palabra de Dios cada día. Era consciente, en quinto lugar, del lugar que ocupaban ellos en su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque dice, habiendo amado a los suyos, y se ama con el corazón, ¿no? Los amó hasta el fin. Era consciente de que el lugar que yo, usted, hermano, ocupamos en su corazón, Él nos ama hasta el fin. Era consciente, en sexto lugar, del lugar que ocupaba entre ellos. ¿Cuál era el lugar que ocupaba entre ellos? Era el Maestro y era el Señor. Vosotros decís que soy, y lo soy. Él ocupaba un lugar de Maestro y de Señor entre ellos. Ojalá que ocupe ese lugar entre nosotros también, porque eso quiere ser Él. En séptimo lugar, era consciente de las relaciones que existirían entre los suyos después de su partida. Dice, si yo como maestro o como Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él sabía que tenían que existir íntimas, estrechas relaciones espirituales y de comunión entre los suyos después que Él se vaya. Y eso es lindo ver cuando el apóstol Pedro y Juan iban en el capítulo 3 de los Hechos, iban juntos a la hora de la oración. Había una relación que el Señor ya la conocía, una estrecha relación entre los suyos. Por eso dice el verso 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los grandes sufrimientos que le aguardan al Señor han comenzado a turbar su alma,
Porque leemos en el capítulo 12, versículo 17, a ver, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Su hora, su alma ya estaba turbada. El Señor comenzó a turbarse. Pero aquella opresión solo extrajo de su corazón nuevas pruebas de aquel amor profundo, de aquel amor inextinguible que Él tenía para los suyos. Al pensar en el amor de Cristo, hallamos como algunas de sus características principales las siguientes. Fíjese, yo veo esto. En el verso 1, su amor es inmutable. Hermano, el amor de nuestro Señor es inmutable. Los amó hasta el fin. Si seguimos analizando este evangelio, en el capítulo 15, verso 9, su amor es divino. Porque dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Padre, como el amor del Padre, divino, su amor es divino. En el capítulo 15 también de este evangelio, verso 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por los amigos. Su amor es sacrificado. En Romanos 8:35, si seguimos contemplando, investigando sobre el amor de Cristo, vamos a ver que en Romanos 8:35 su amor es inseparable. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Dice Romanos 8:35. En quinto lugar, dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Su amor es constrictivo. Ojalá que ese amor nos constriña, nos obligue a ser leales, a ser fieles, a amar como Él ama. En sexto lugar, en Gálatas 2:20, dice el apóstol, se entregó a sí mismo por mí. Su amor es abnegado. Y por último, en 1 Juan 3:16, dice, puso su vida por nosotros. Ahí tenemos que su amor se manifestó en su muerte, porque dio su vida por nosotros. ¡Qué amor! ¡Oh, qué amor es el de Cristo! Más grande que el mar, más profundo que el mar, más alto que los cielos. Quedémonos con este pensamiento, porque vamos a continuar hablando de el Señor lavando los pies a sus discípulos.